En nombre de Mesa en Compañía Anónima, es para mí un grato placer presentarles los temas discutidos en el segundo coloquio que hemos organizado para enfocarnos en el área de calificación de equipos y almacenes. Este coloquio ha sido preparado como un encuentro para discutir temas importantes, temas interesantes para diferentes organizaciones, para diferentes tipos de procesos. En nuestro primer coloquio hablamos acerca del impacto económico, del valor económico de la gestión metrológica. En este segundo coloquio vamos a hablar acerca de un tema que es de suma importancia para la industria farmacéutica, cosmética, de alimentos. Vamos a comenzar el coloquio estableciendo los conceptos básicos acerca de lo que es validación y cómo la calificación entra dentro de la validación. Y vamos a dar también algunos tips acerca de la manera de calcular los parámetros más importantes dentro de estas evaluaciones. Sean entonces ustedes bienvenidos, estamos muy agradecidos por su atención y les invitamos a que estén atentos a los próximos coloquios. Mi nombre es Fidel Fernández y seré su anfitrión en esta presentación. Voy a estar compartiendo con ustedes los conceptos básicos y el significado, la importancia de la validación en la industria farmacéutica y de alimentos. En estas presentaciones también voy a estar acompañado de la licenciada Luz Marina Daza, quien es la jefa de la división que se encarga de lo que es la validación y las calificaciones dentro de Mesa en Compañía Anónima. Sean entonces ustedes bienvenidos. Vamos a comenzar con la primera parte de las presentaciones. En esta lámina hay una reseña breve acerca de la persona quien les habla, Fidel Fernández. Vamos a tratar el contenido de la presentación en 5 puntos o en 5 partes. Vamos a hablar acerca de los conceptos y aplicaciones de la validación de procesos. Vamos también a tocar la calificación y cómo ésta entra dentro del proceso de validación. Vamos a ver la aplicación en la validación térmica, particularmente en los estudios de distribución de calor y otras aplicaciones. Vamos también a tocar el tema sumamente importante de los equipos de medición que son indispensables, que son necesarios, que son requeridos para llevar a cabo la validación. Y finalmente vamos a ofrecer unas conclusiones, vamos a compartir unas conclusiones que pueden y queremos que se enriquezcan también con sus consideraciones acerca del tema. Empecemos entonces con validación en nuestra próxima lámina. La validación es el acto documentado, de acuerdo a los principios de las buenas prácticas de manufactura, de que cualquier procedimiento, proceso, equipo, actividad o sistema conduce realmente a los resultados esperados. Es decir, el proceso se verifica, se lleva a cabo y conduce finalmente al resultado que esperamos. A veces en las interpretaciones acerca de estos conceptos hay un ingrediente que es la interpretación que proviene de las traducciones. Por esa razón hemos dejado en el segundo párrafo también el propio concepto en inglés, de manera de que podamos verificar que efectivamente corresponde al concepto que se maneja en la literatura especializada. La validación entonces es un acto en donde de manera documental se verifica que se obtienen los resultados esperados de cualquiera de un procedimiento, también de un proceso, de un equipo, de una actividad, de un sistema. En las próximas láminas vamos a seguir desarrollando el tema. En esta lámina vamos a ver de manera más esquemática lo que es la validación y cómo se lleva a cabo. Hemos colocado también un párrafo en idioma inglés por las mismas razones anteriores, de manera de quedar
de dejar claramente establecido de qué se trata la validación, su forma, su concepto. En primer lugar, la validación se trata del establecimiento de pruebas documentales, es decir, evidencias objetivas. Es también un proceso planificado en donde se hace una contrastación de conformidad, obviamente con requisitos previstos, especificados para el proceso, para el producto. Abajo en idioma inglés tenemos que el proceso de validación es el establecimiento de manera documentada, de evidencias documentadas, que proveen un alto nivel, un alto grado de aseguramiento que el proceso específico produce consistentemente un producto que alcanza sus especificaciones predeterminadas y también las características de calidad que previamente se han establecido. La validación es, en ese sentido, enormemente documental y provee de resultados específicos de conformidad del producto. Veamos en la siguiente. De acuerdo a los conceptos anteriores, la validación es aplicable a una gran cantidad de procesos, pero particularmente podemos distinguir tres tipos, ¿no? Pueden ser pruebas analíticas, particularmente a los equipos, también a los sistemas, por ejemplo, que proveen aire, agua o vapor, pero también a los propios procesos, en donde podemos incluir la fabricación, la limpieza, la esterilización, el llenado estéril, etc. Es decir, la validación, desde este punto de vista, tiene un concepto general, es aplicable a muchos procesos, también a muchas particulares partes de ese proceso, pero en el área de farmacia, en el área cosmética y en el área de alimentos podemos distinguir, si se quieren, estos tres pasos. Veamos en la siguiente lámina cómo en el proceso de validación nos preguntamos cuándo validar. Decimos que hay que validar necesariamente cuando en un proceso los resultados no pueden verificarse plenamente por medio de la inspección unitaria o de pruebas subsiguientes específicas para cada una de las unidades producidas. Aquí ofrecemos un ejemplo, como en el caso de la esterilización con óxido de etileno, que a fin de evaluar esta esterilidad en el producto, una manera podría ser abrir cada paquete y realizar una prueba de esterilidad. Pero esto obviamente arruinaría el producto y no tendría un sentido. Aquí lo que corresponde es más bien validar el proceso, estar seguro de que el proceso conduce a las especificaciones que se esperan y de esta manera asegurar que cada uno de los productos cumple con los requisitos de calidad para ese producto. Cuando llevamos a cabo la validación de procesos, ensayos, sistemas y equipos que están incluidos dentro de ese proceso, pueden requerir que se califiquen, que se le hagan una calificación. El concepto de calificación se ofrece como parte fundamental del desarrollo de un proceso de validación que consiste fundamentalmente en la ejecución de pruebas para determinar si un componente de un proceso posee o no los atributos requeridos para obtener un producto con una calidad determinada. De esta manera, entonces, la calificación forma parte de la validación. La calificación incluye la contrastación también con requisitos establecidos. Veámosla más específicamente. Cuando hablamos de calificación, y hemos visto ya en la lámina anterior, hemos establecido que forma parte de las evidencias que asegura que los procesos permanecen dentro de su estado de validación. Se califica contra especificaciones, contra valores establecidos, contra condiciones esperadas. Normalmente estas están contenidas en diferentes normas, particularmente en cada país o también a nivel de varios países a nivel internacional. La calificación provee
información que es indispensable acerca de cómo se ha contrastado el diseño, por ejemplo, de una instalación o de un equipo, cómo ha sido y si ha sido llevada a cabo correctamente la instalación, si la instalación o el equipo opera de manera apropiada en su momento ya de instalación, luego de la instalación, y finalmente durante su tiempo de uso, durante su ejecución propia, es decir, ya en producción. La calificación provee información acerca de cada uno de estos elementos y cómo se puede mantener este sistema, es decir, este sistema en donde se llevan a cabo los procesos. En la próxima lámina vamos a ver, adicionalmente, que la calificación va a tomar en cuenta cada una de esas etapas. Veamos. Las calificaciones pueden requerir, dependiendo del nivel que se requiera, todas de estas etapas que vamos a considerar ahora mismo. Se puede hacer calificación del diseño, calificación de la instalación, de la operación y del desempeño. Vamos a tocar cada uno de esos puntos de manera más detallada en las próximas láminas. Comencemos con la calificación de diseño. La calificación de diseño permite establecer mediante pruebas objetivas que las especificaciones de diseño obedecen a las necesidades de los usuarios, a las necesidades previstas por el usuario. De esta calificación depende la verificación de que el diseño hasta ese momento cumple y satisface las tareas para el desarrollo de un producto. El objetivo de la validación de diseño es finalmente garantizar que el dispositivo se ajuste a las necesidades del usuario y a los usos previstos. Una vez que se ha cubierto la etapa de calificación de diseño y esta es apropiada a los requisitos establecidos por el usuario, se construye el sistema y se instala. Veamos cómo es la calificación de instalación. La calificación de la instalación es o tiene como objetivo establecer por evidencia objetiva, como en cada uno de los casos que vamos a ver, que todos los aspectos claves del equipo, del proceso y la instalación de sistemas auxiliares cumplen con las especificaciones aprobadas por el fabricante y que están en concordancia con los requisitos establecidos por el que diseña la instalación. Además de eso, en la calificación de la instalación también se pueden ajustar algunas recomendaciones del abastecedor del equipo del que lo provee cuando el usuario lo considere necesario. La calificación de la instalación incluye lo relativo a la evaluación de los materiales, de las condiciones físicas en la instalación, también de la documentación y de las condiciones ambientales. Pero no solo eso, deben incluir también el programa de mantenimiento y todos aquellos elementos que garanticen que la instalación es apropiada y que cumple con los requisitos especificados. Una vez que tenemos instalado ya el sistema para comenzar el proceso, vamos a operarlo. Veamos la calificación de operación. En la calificación de operación, lo que se busca es establecer la evidencia objetiva de que el proceso está entre los límites establecidos y que sus límites de control o sus límites o sus tolerancias no se alcanzan, es decir, que está dentro de las especificaciones, de los requerimientos que han sido predeterminados. La calificación de operación implica la verificación de los parámetros de control del proceso, del software,
de los procedimientos de operación, también del manejo de materiales, pero no solo eso, también incluye el análisis de riesgos y la previsión de fallas. Una vez que el equipo está en operación, ya el equipo se aprueba después de la operación, se aprueba después que se califica en la operación y ya está listo para operar, está listo para la producción. En este caso ya vienen las personas que habitualmente están asociadas con el proceso para llevar a cabo ya el uso de esos sistemas. Vamos a ver entonces en la próxima cómo es ya la calificación de desempeño. En la calificación de desempeño se busca ya establecer, y al igual que en las anteriores, porque es así, es la base, de manera objetiva, que los procesos bajo las condiciones establecidas producen ya con el personal que regularmente está asignado a esta actividad de manera consistente un producto que, de acuerdo a las calificaciones que se han realizado o que se realiza en este momento, cumplen con los requisitos predeterminados. La calificación de desempeño está dirigida a la verificación del funcionamiento de acuerdo a los parámetros establecidos en las calificaciones anteriores y verifica la estabilidad y la repetibilidad que a su vez son el soporte para garantizar que el producto es conforme, es aceptable de acuerdo a las condiciones y características que se han establecido para él. Las calificaciones que hemos visto, los 4 niveles de calificación, nos conducen a una actividad muy exigente en las diferentes situaciones de los diferentes procesos. Vamos a ver en las próximas láminas unas aplicaciones acerca de lo que es la calificación dentro de ciertos procesos. Veamos. La validación térmica se enfoca en calificar el funcionamiento adecuado de los equipos, verificando que generen y mantengan una temperatura adecuada, acorde, que asegure la calidad de los productos. En las imágenes vemos que en el caso de la validación térmica existen procesos preestablecidos que son considerados de acuerdo al resultado que se desea obtener. En la otra presentación vamos a hablar de manera más específica de cómo se calculan esos parámetros en la validación térmica. Vamos a ver de manera más específica cómo se lleva a cabo. La validación térmica se lleva a cabo para un conjunto enorme de procesos. Para hacer la validación térmica se ofrecen o existen un gran número de indicadores que pueden ser utilizados para verificar el funcionamiento apropiado desde el punto de vista térmico de los procesos. Es así como existen entonces indicadores biológicos, también indicadores químicos y también indicadores físicos. Dentro de los indicadores físicos tenemos aquellos que proveen datos que cuantifican, es decir, que miden el proceso y en algunos casos tienen ventajas prácticas importantes en cuanto a la determinación, por ejemplo, de la repetibilidad. Estos indicadores físicos ya los conocemos, son los medidores que en diferentes presentaciones se pueden encontrar para llevar a cabo este tipo de validación. Vamos a ver en la siguiente lámina cuáles son los elementos más importantes para llevar a cabo la validación térmica. Para la realización de la validación en términos de temperatura, se debe tener una documentación prolija, extensa, de manera de que el que revisa, el que se asegura de que esta validación se lleva a cabo, puede encontrar todos los elementos documentales que son necesarios y que le dan soporte a la actividad.
tiene que tener la validación térmica la capacidad de ser repetible en términos de los resultados que arroja. Queremos también que existan procedimientos normalizados para llevarla a cabo. Si fuese el caso y hay desviaciones por alguna razón asociada, por ejemplo, con el proceso, estas desviaciones deben ser acordadas entre cliente y proveedor y deben ser justificadas. Por supuesto que los resultados de medida deben tener trazabilidad a las unidades del sistema internacional, de manera de hacerlos comparables con otros resultados. Es así entonces como requerimos que los equipos que llevan a cabo o que se utilizan para llevar a cabo la validación térmica tienen que tener una calibración vigente. Además de esto, obviamente, y detrás o como soporte más bien de estos resultados, tiene que haber un sistema de gestión de la calidad, un sistema de gestión que incluya también requisitos técnicos que aseguren la confiabilidad de esos equipos, de esos sistemas de medición. También se puede incluir dentro o como elemento de la validación térmica la perspectiva del peor escenario. Es decir, dentro de la validación térmica, dentro de los sistemas que son evaluados, estamos buscando los puntos fríos, si son el peor escenario, los puntos calientes, si son el peor escenario, de manera de garantizar que el volumen útil que se utiliza para llevar a cabo el proceso cumple y de manera repetida es aceptable, está de acuerdo, es conforme a los requisitos establecidos para este proceso. Vamos a ver en la próxima lámina cómo se lleva a cabo un proceso de validación térmica recorriendo varios de los puntos que hemos tocado en las láminas anteriores. En el caso de la validación térmica, podemos comenzar, como hemos visto, con la calificación de la instalación. En este sentido, como objetivo tenemos la documentación de la correcta instalación de todos los componentes del equipo, incluyendo los sistemas de seguridad, aquellos que verifican también la conformidad con los esquemas de diseño y requisitos especificados. Esta calificación de instalación regularmente, y si no hay ningún cambio importante en la infraestructura, se realiza una sola vez. Obviamente, antes de la calificación de instalación, tenemos la calificación de diseño, que le hemos dejado aquí ya por vista, dado que la calificación de diseño tiene implicaciones asociadas con la propia concepción del proceso. Es ese intercambio que hay entre el que diseña el proceso y aquel que lo materializa en un proyecto plausible que debe darse o debe materializarse en un sistema que luego se califica al momento de instalarlo. Luego de que se ha calificado la instalación, vamos al proceso siguiente, que es el de la calificación de operación. La calificación de operación, en este sentido vamos a calificar cómo opera, cómo se distribuye el calor, tiene como objetivo otra vez la documentación del correcto funcionamiento del equipo de acuerdo con especificaciones técnicas. Allí de lo que se trata, el objetivo es crear un mapa térmico, es un estudio de distribución de calor que regularmente se prueba para diferentes situaciones, con cargas, sin carga, también con cargas típicas. Normalmente, en este caso, lo que se requiere es la determinación de puntos críticos. Fíjense que en el caso de la operación, esta calificación es llevada a cabo por personal que no es el que regularmente o no necesariamente es el que regularmente hace la operación, la producción, sino que es llevada a cabo por un personal mixto, intermedio, en donde se verifica que el sistema opera de manera apropiada. En este sentido, la operación deja la luz verde para que luego el personal que habitualmente lleva a cabo las operaciones y el proceso con este sistema pueda hacerlo de manera apropiada.
pero no obstante hay que verificarlo y por esa razón necesitamos adicionalmente verificar, esto es calificar en un siguiente proceso la, eh, la, la operación de este equipo. Vamos entonces ya a la calificación del proceso. Vamos ahora ya en la próxima lámina a ver el desempeño ya en producción de este sistema. Dentro de la validación térmica, ya el último paso y el que se verifica, se lleva a cabo de manera recurrente, los tiempos dependen de las empresas, pero este es el proceso de calificación que periódicamente debemos llevar a cabo en cada uno de los equipos en donde se llevan a cabo diferentes procesos. En la calificación del proceso, también calificación de desempeño, de lo que se trata es de ver cómo el calor efectivamente actúa sobre el producto. Su objetivo es documentar que el equipo realiza las acciones requeridas para el procesamiento satisfactorio del producto. Esta calificación da soporte también a los estudios anteriores, es el último paso, y se puede complementar con estudios, ¿verdad?, de indicadores biológicos, químicos y también obviamente físicos, como lo vamos a ver. La intención, sobre todo cuando hacemos las mediciones, es crear un mapa térmico del sistema que con el producto nos va a dar una completa visión del proceso. Queremos establecer también allí los puntos críticos. Todos los productos deben ser evaluados porque, como sabemos, de acuerdo a su capacidad calorífica, a sus condiciones y también teniendo en cuenta sus características de arreglo interno, van a tener diferentes o pueden tener diferentes desempeños. Deben evaluarse todos los ciclos, todos los programas que se utilicen y estos deben ser conforme, obviamente, con los requisitos especificados. Veamos más específicamente los estudios de la distribución de calor en sistemas ya particulares. Vamos a ver algunos de ellos en la próxima lámina. Dentro de los estudios de la distribución de calor, tenemos un equipo que es muy común en diferentes procesos, las autoclaves. En este sentido, en estos estudios que se llevan a cabo, tiene como objetivo determinar si la autoclave provee una generación de calor homogénea en la cámara para asegurarse la obtención del efecto esperado. En este sentido, nosotros cuando hacemos la evaluación de estos sistemas, buscamos encontrar el punto más frío en la autoclave como perspectiva del peor escenario posible. En el caso de variaciones que uno puede hacer, digamos, al proceso regular, estaría la creación de un perfil térmico, por ejemplo, en las autoclaves nuevas. También podría ser verificar el efecto de una alteración o de una reparación en la autoclave. Esto es con respecto a los estudios de distribución de calor de estos importantes sistemas. Pero también están los propios procesos en sí. Vamos a ver la lámina siguiente, a ver qué nos da, si nos da luces acerca de estos procesos. Tenemos dentro de las autoclaves aquellos que son para diferentes procesos. Por ejemplo, de inmersión de agua y vapor. Aquí podemos utilizar, si se quiere, una guía que es del Instituto para Especialistas en Procesamiento Térmico, que en sus siglas en inglés es IFTPS, la dirección la tenemos ahí abajo en la lámina. Allí, al igual, se busca confirmar que el equipo genera una temperatura uniforme. Allí también es indispensable determinar o identificar el área de calentamiento más lenta, lo que podríamos llamar el área fría en la cámara,
Una vez que nosotros localizamos esa área fría, concentramos nuestra atención y allí intensificamos nuestros estudios para ver cómo podemos encontrar y caracterizar esta área. Y también en ese mismo sentido ver cómo podemos incrementar la uniformidad dentro de esta cámara, dentro de este medio isotérmico. Para estos sistemas, y dentro del marco del estudio de la distribución de calor, se puede asumir que las autoclaves nuevas requieren siempre de un estudio de distribución de calor, que las autoclaves que han sido reparadas o rediseñadas, como el caso que se cambie algún tipo de sistema, requieren de un estudio de distribución también de calor, y en estos casos los estudios de distribución de calor deben ser hechos por lo menos 2 veces, uno en una situación de carga vacía y otro con carga llena. Esto es para el caso de estos sistemas de distribución. Una pregunta importante, ¿dónde colocar los sensores? Veamos la lámina siguiente. Siguiendo con nuestro esquema, con nuestro estudio, una de las preguntas importantísimas al momento de hacer la calificación dentro de los procesos de validación es dónde colocar esos indicadores físicos, esos sensores. Regularmente existe, como hemos visto, ya unas recomendaciones que hemos tomado de la literatura que establecen que un sensor de temperatura debe ser colocado al costado, cerca, en las inmediaciones del propio indicador de temperatura, el que se usa para el control. Debe haber también un sensor en la proximidad al controlador del autoclave, si es que uno y otro son distintos. En algunos casos el indicador y el controlador, o el sensor, es el mismo. También tienen que haber por lo menos 2 sondas de penetración para conocer la temperatura de inicio del producto. Esto es obviamente si el proceso lo establece y lo requiere. Y tienen que haber por lo menos, si hay varias canastas o varios carros, un mínimo de 3 sensores en cada canasta, en cada carro. En algunos casos, y si estuviese establecido, sería interesante también colocar un sensor de presión. Dependiendo del tipo de autoclave, es posible también que se requiera un sensor extra para monitorear si ya se conoce algún punto frío. Deben haber por lo menos 2 estudios hechos en condiciones similares para que pueda llevarse a cabo una comparación. Un tercer estudio sería necesario en el caso de que los 2 primeros por alguna razón difieran. Aquí les recomendamos un sitio en internet que nos puede brindar muy buena información adicional, que es el que ustedes están viendo en su lámina allí, ¿no? Que es el www.iftps.org, que es el instituto, ¿verdad? Para las personas, los especialistas que trabajan en procesamiento térmico, que es el instituto para este tipo de materias, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con el procesamiento térmico. ¿Qué documentación requerimos? Por supuesto, necesitamos hacer una descripción de las diferentes fases de emisión de vapor, término de calentamiento, si hay ventilación. Tenemos también que tener el momento en que se comienza la lectura del indicador de temperatura, si hay algún proceso dentro del sistema, fin del proceso, por ejemplo, de esterilización, si es que hay un proceso luego de esto de enfriamiento, cuando se culmine ese proceso de enfriamiento, proceso de apertura, descarga del autoclave. Todas esas fases pueden estar descritas, deben estar contenidas dentro de un procedimiento que garantice que se llevan a cabo y que se llevan a cabo de manera normalizada. En la siguiente lámina vemos cómo el esquema de documentación incluye también otros elementos.
debe incluirse en la documentación un diagrama del posicionamiento, de la colocación de los instrumentos para medir la temperatura. Tiene que incluir ese diagrama una manera sencilla pero completa que nos permita en algún caso volver a ubicar a estos indicadores de temperatura si es que se requiriese un estudio posterior o para hacer la verificación del estudio que se lleva a cabo. Dentro de la documentación veamos también otros elementos. Dentro de los elementos de la documentación, por supuesto, queremos conocer las características del autoclave, queremos conocer las descripciones que sean necesarias de los ciclos y sus fases, por ejemplo, tiempo mínimo de calentamiento que se requiere para lograr la uniformidad de la temperatura. Queremos también tener una descripción de los pasos del programa, una descripción también y un registro de la temperatura ambiente que se necesita o se establece para el proceso que se lleva a cabo dentro de esta autoclave, ¿no? Además de eso, vamos a requerir otros elementos dentro de la documentación. Veamos. Adicionalmente a lo anterior, es importante, y si se requiere, se debe establecer una documentación por cada tipo de envase, producto, dependiendo de las condiciones del proceso. Además de los resultados del estudio, es importante tener el listado de datos, los cuales deben estar disponibles en diferentes formatos. El estudio también debe ser extendido por lo menos 10 minutos después de que la temperatura de estabilidad ha sido obtenida. Todos estos datos que deben estar disponibles allí son requeridos para una apropiada reconstrucción de la actividad de la calificación dentro de la validación térmica. Dentro del contenido propuesto ya hemos visto lo que es validación de procesos, sus conceptos, aplicaciones. Hemos visto la calificación, cómo se conceptualiza dentro del proceso de validación. Vimos los procesos de validación térmica. Ahora queremos ver, y está marcado en otro color, qué equipos de medición son necesarios para llevar a cabo la validación. Veamos. Los equipos tienen que ser sensores de temperatura y opcionalmente de presión en número suficiente de puntos de canales de manera de registrar adecuadamente desde el punto de vista espacial todo el proceso donde ocurre el proceso, el volumen útil del equipo. Normalmente se utilizan termoresistencias, menos frecuentemente termopares. También hay otros equipos que se pueden utilizar bajo otro principio para medir temperatura, pero regularmente son termoresistencias, dado que ofrecen el más alto nivel de exactitud. El equipo y los sistemas tienen que, obviamente, adecuarse al sistema, al equipo donde se va a llevar la medición, ¿no? Veamos otras condiciones adicionales para los equipos en la siguiente lámina. Cuando hacemos la calificación de los equipos dentro del proceso de validación, necesitamos que el indicador de temperatura opere de acuerdo a las normativas existentes para el equipo y que tenga un certificado vigente y que esté disponible. Además de un sistema de gestión de la calidad que lo soporte, ¿no? Que soporte toda la parte de la gestión de la calidad de las mediciones. Además de eso, debemos tener un registro de temperaturas que sea adecuado al tipo de proceso. Normalmente es menos de un minuto, un máximo de un minuto es suficiente para reconstruir estos procesos. Adicionalmente, el equipo de medición debe tener una calibración vigente, como decíamos en el caso anterior, y además del soporte, regularmente vamos a querer que el sistema, es decir, que el sistema que contiene
vamos a decir, todo lo que es el aseguramiento de las mediciones sea un sistema auditable. En ese sentido, podemos requerir, por ejemplo, que sea soportado de acuerdo a la ISO 9001 o a la 17025, la ISO IS 17025, que tiene requisitos particulares, la ISO 17025, en términos de requisitos de gestión, pero también de requisitos técnicos para el manejo de los datos y de la documentación en este tipo de procesos. Sigamos entonces con el esquema que nos hemos propuesto y ya vamos para la parte de las conclusiones. Hemos recorrido entonces todo este contenido y ahora queremos ofrecerle las conclusiones. La validación es indispensable para garantizar que los productos y procesos cumplen con los requisitos especificados y que estos son adecuados para su uso determinado. Primera conclusión. También podemos concluir que las calificaciones son un elemento fundamental en las validaciones, en las diferentes tipos de validaciones que podemos tener. Las calificaciones son la base también de muchos procesos industriales basados en tratamientos térmicos, que son en algunos casos junto con presión, pues la mayoría que se hace. Adicionalmente, queremos ofrecer como conclusión que los equipos para la validación calificación deben garantizar la exactitud necesaria y deben tener trazabilidad a las referencias internacionales y nacionales. Pudiésemos agregar en este punto que deben ser auditables estos sistemas sobre la base de algún tipo de esquema de auditoría para verificar la gestión, el manejo y el aseguramiento de la calidad de estos resultados. Queremos dejar al finalizar ya esta presentación una reflexión de Schuhart, el creador de lo que podemos llamar el control de la calidad, pero desde un punto de vista, vamos a decir, de soporte matemático. El creador de los gráficos de control, el señor Schuhart, nos ofreció este pensamiento. Tanto la ciencia pura como la aplicada han necesitado de niveles cada vez más altos de precisión y exactitud. Sin embargo, la ciencia aplicada, particularmente en la producción masiva de bienes, es incluso más exacta que la ciencia pura en ciertos aspectos de precisión y exactitud. Les agradezco mucho su interés, su participación. Gracias por su tiempo. Mi nombre es Fidel Fernández y ha sido un gusto para mí poder acompañarle en esta presentación en el coloquio que ha ofrecido para ustedes MECEN, Gerencia de la Medición.